Bueno, listo, perdón por este error aquí. Bueno, No te continuamos. preocupes. Entonces, la siguiente, por favor. Listo. En torno a las crisis hiperglicémicas tenemos dos entidades características. Una de ellas es la cetoacidosis diabética y el otro es el estado hiperglicémico hiperosmolar. Hay que recordar pues, que cada una tiene unas características que la diferencian respecto a la otra. En torno a la cetoacidosis diabética tenemos que mencionar que es una emergencia potencialmente mortal que ocurre generalmente en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, pero también ocurre en un gran porcentaje en pacientes con tipo 2. Se define por una triada característica que es que el paciente curse con hiperglicémica o que tenga un diagnóstico de diabetes, que tenga una acidosis metabólica y que tenga cetonas en sangre. Por el contrario, el estado hiperglicémico hiperosmolar se caracteriza también pues, por una triada, pero esta es hiperglicemia severa, como vamos a ver más adelante en qué niveles, osmolaridad sérica alta y está acompañada de deshidratación. Es importante aquí destacar que una entidad se puede superponer de la otra. Por ejemplo, un tercio de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética pueden superponerse con un estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, siempre como tratar también de no descartar esta posible etiología diagnóstica del paciente. La siguiente. Hay unos desencadenantes. Uno de los principales desencadenantes que se presenta en ambas entidades clínicas es el tratamiento inadecuado con insulinas o el incumplimiento o la falta de adherencia a la terapia. Aquí es muy importante que nosotros hagamos énfasis pues, a los pacientes y eduquemos a nuestros pacientes de la importancia de tener una adherencia adecuada, ya que la adherencia por sí sola nos puede disminuir futuras complicaciones como lo son las crisis hiperglicémicas. En la cetoacidosis diabética también esta debuta también como, por decirlo, como digamos, la primera clínica que tiene un paciente con diabetes de novo, entonces puede darnos a conocer una diabetes de reciente aparición. Generalmente los pacientes debutan con una cetoacidosis diabética entre un 20 a un 25%. También está desencadenada esta cetoacidosis diabética por enfermedades graves como las enfermedades infecciosas en un 30 a un 40%, accidentes cerebrovasculares, enfermedad coronaria y pancreatitis. También se ven involucradas otro tipo de causas como por ejemplo las medicamentosas, entre ellas están medicamentos como la clozapina, sustancias como la cocaína, el litio, inhibidores del SGLT2 y la terbutalina. Por otro lado, en el estado hiperglicémico hiperosmolar también comparte uno de los factores desencadenantes que pues, también están en la cetoacidosis. Uno es, como ya lo mencioné, la falta de adherencia al tratamiento. Otro es las enfermedades graves, tipo infecciones en un 32 a un 60%. ¿Y qué tipo de infecciones? Neumonía, infección de vías urinarias y ya pues estadios como los estadios sépticos. También están los accidentes cerebrovasculares, el hematoma subdural, toda la enfermedad coronaria, pancreatitis y en general todas las complicaciones o enfermedades gastrointestinales, obstrucción intestinal, diálisis peritoneal, un tromboembolismo pulmonar también lo puede desencadenar y algunas ya patologías de tipo endocrinológico como lo es la acromegalia, la tirotoxicosis, el síndrome de Cushing y ya en medicamentos tenemos los betabloqueadores, los bloqueadores del canales de calcio, algunos medicamentos como la clorpromacina, la proctalidona, cimetidina y siempre pues con que tengamos a estos pacientes con antecedentes de estos medicamentos y que nos lleguen con crisis pues hiperglicémicas, tratar como de descartar que esta crisis se deba al uso de estos medicamentos. La siguiente. Bueno, en torno a las manifestaciones clínicas, hay unas manifestaciones que pues, van a caracterizar a una con respecto a la otra. Entonces, en la cetoacidosis diabética, tenemos que esta generalmente evoluciona rápidamente. La evolución de esta etiología es en horas. Menciona la literatura menos de 24 horas, es pues, la evolución más común. Puede tener síntomas neurológicos, aunque son menos frecuentes, pero pueden ocurrir cuando el paciente está cursando con unos grados, digámoslo, de osmolaridad menor, pero el paciente cursa con acidosis severa. Entonces, en estos casos, a pesar de que tenga una osmolaridad no elevada, puede presentar manifestaciones neurológicas a causa de la acidosis que está presentando. También se caracteriza porque el paciente puede cursar con hiperventilación generalmente y es digámoslo, un hallazgo semiológico bastante común, que los pacientes presentan dolor abdominal, náuseas y vómito. También es muy característico el aliento cetónico y es más frecuente en niños.
Por otro lado, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, la evolución es más insidiosa. El paciente puede durar entre días a semanas con la clínica que puede manifestar, y la clínica que puede manifestar es poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia. Puede cursar con signos de deshidratación, alteración del estado neurológico, y esto ya pues, es muy característico de este estado. Como se afecta la osmolaridad, se va a generar un desequilibrio, digámoslo, en el sensorio, y esto puede generar que el paciente curse desde obnubilación hasta llegar a coma. También se van a encontrar signos de focalización neurológica tipo convulsiones o crisis. Y estas son más frecuentes cuando la osmolaridad está por encima de un valor mayor a 320 miliosmoles. Es más frecuente en ancianos. Entonces aquí ya tenemos como un imaginario de cómo puede ser el paciente con cetoacidosis diabética y cómo puede encontrarse el paciente con estado hiperglicémico o hiperosmolar. Siguiente. Bueno, ya llegamos a la parte como del diagnóstico. Entonces, siempre que tengamos en el servicio de urgencias o en hospitalización un paciente con hiperglicemia, siempre debemos sospechar o descartar que el paciente esté cursando con una cetoacidosis o un estado hiperglicémico. Siempre pues sospecharlo y pensarlo y tratar de orientar la historia clínica, como a tratar de dilucidar esos factores desencadenantes que ya mencioné. Entonces, tratar de buscar en el paciente algún desencadenante, el paciente está cursando con alguna infección, tratar de identificar el foco de la infección, tratar de identificar qué medicamentos está tomando el paciente que me pudieran generar esta crisis, o qué sustancias, podemos decirlo, exógenas se está administrando el paciente por fuera, en su casa, digámoslo, y que pueden hacer que el paciente ya desencadene una crisis hiperglicémica. Importante verificar la adherencia al tratamiento, como lo mencioné al principio, y no solamente es verificar que sí se aplique insulina, sino que se aplique adecuadamente la insulina a dosis adecuadas y pues en los horarios o con la dosificación establecida. Siempre pues tratar de hacer como la historia clínica completa, porque a partir de la historia clínica vamos a poder definir el manejo del paciente. Ya llegamos a la parte que también es muy importante, que es los paraclínicos. Entonces tenemos como un conjunto de paraclínicos que podemos solicitar, principalmente pues glicemia. Si el paciente nos llega al servicio de urgencias con una remitido, pues va a traer unos niveles de glicemia pues ya en unidad local, por lo que lo remitieron, pero nosotros podemos verificar esos niveles en unidad local, en nuestra unidad. Si nos llega un paciente inconsciente, igualmente pues la primera medida es tomar una glicemia para tratar de identificar pues en qué estado está y en qué estadio, como lo vamos a ver más adelante, podemos clasificarlo. Vamos a solicitar electrolitos, entre ellos sodio, potasio, cloro, bicarbonato, y esto pues es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, para calcular pues la brecha aniónica y poder establecer el origen, en un caso tal, de la acidosis metabólica. BUN, creatinina, siempre valorar azodados. Hemograma, el hemograma nos puede brindar información acerca de, por ejemplo, si el paciente puede estar cursando con una leucocitosis a expensas de una neutrofilia, entonces vamos a pensar que posiblemente esté cursando con un proceso infeccioso. Por otro lado, también está en ese mismo sentido, tratando de identificar focos infecciosos, tenemos el uroanálisis, y en el uroanálisis tratar como de solicitar las cetonas en orina para pues ayudar a justificar o confirmar el diagnóstico de cetoacidosis. Si se presentan pues cetonas en orina, pues solicitarlas también séricas, y pues también es muy importante lo que viene siendo los gases arteriales, en los cuales nos van a brindar una información pues global. En los gases arteriales podemos ver no solo el pH y clasificar pues el trastorno ácido-base que tenga el paciente, sino que también podemos clasificar un trastorno hidroelectrolítico, porque nos va a informar cómo están los electrolitos, y también podemos calcular a partir de él pues la osmolaridad, porque nos va a informar no solamente la glicemia, y con ella podemos calcular también la osmolaridad. Por otro lado, solicitar el electrocardiograma, porque como lo mencioné, la enfermedad coronaria puede desencadenar una crisis hiperglicémica. Entonces tratar de descartar este diagnóstico. La hemoglobina glicosilada aquí es muy útil para determinar si el episodio agudo es la culminación de un proceso evolutivo de una diabetes pues ya previamente no diagnosticada o mal controlada, o si es un episodio verdaderamente agudo en un paciente pues por lo bien controlado. Entonces, por ejemplo, nos llega un paciente con una hemoglobina glicosilada de 12, 14, pues asumimos que el paciente se complicó porque tenía un manejo inadecuado ya previamente, como la hemoglobina glicosilada nos habla de un manejo o un control en un rango de 3 meses, entonces podemos suponer que venía mal controlado. Pero si el paciente nos llega con una hemoglobina glicosilada dentro de metas, con un proceso agudo de una crisis hiperglicémica, pues asumimos que es un proceso de pronto aparte que lo generó que él se exacerbara.
Se deben realizar, es muy importante, pruebas adicionales como cultivo de orina en esputo y sangre, radiografía de tórax, para tratar siempre de verificar el foco. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos unos criterios que nos van a ayudar a cómo a clasificar estas entidades clínicas. Siempre pensar inicialmente en el valor de la glicemia. Entonces, como nemotecnia para cetoacidosis, el valor es 250. Entonces, leve, moderado, severa, siempre va a ser mayor a 250. En estado hiperglicémico, mayor a 600. El pH en la leve va a estar entre 7.25 a 7.30, en moderada de 7 a 7.24 y en severa menor a 7. Y en el estado hiperglicémico hiperosmolar, el pH por lo general está mayor a 7.3. La concentración de bicarbonato, entonces, en acidosis metabólica, pues leve va a estar entre 15 a 18 y va a ir disminuyendo hasta llegar a severo. Entonces, en severo menor a 10 y moderado de 10 a 15, de 10 a 14.9. En el estado hiperglicémico hiperosmolar, generalmente el bicarbonato está mayor a 15.000 equivalentes litro. Ya íbamos a buscar, por ejemplo, ya cetonas, ácidos, vamos a tener el cetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Entonces, estos vamos a encontrar positivos, sobre todo en la cetoacidosis diabética, pues porque de ahí viene el nombre cetoacidosis. Y la osmolaridad sérica, pues en cetoacidosis diabética es variable. Ya como lo mencioné, puede estar el paciente con una osmolaridad elevada o en rangos normales. Y en el estado hiperglicémico hiperosmolar, pues como su nombre lo indica, hiperosmolar, está mayor a 320. El anión GAP generalmente está aumentado en acidosis. Si recordamos, pues la anión GAP es la diferencia entre los cationes y los aniones. Entonces, como el paciente está acidótico, van a haber más aniones y eso me va a generar un aumento en la brecha aniónica. Por eso el anión GAP es aumentado en la cetoacidosis diabética. Y también, pues, si tenemos una acidosis metabólica de anión GAP aumentado, siempre pensar en que el paciente esté cursando con una cetoacidosis, pues si tiene clínica. Y en el estado hiperglicémico, el anión GAP está por debajo de 12, que es como el valor de referencia. Frente a las alteraciones de la conciencia, generalmente pues en la cetoacidosis no hay compromiso neurológico, pero puede cursar. Sin embargo, en el estado hiperglicémico hiperosmolar hay un claro compromiso del estado neurológico. El paciente puede cursar desde estupor o obnubilación hasta llegar a coma. La siguiente, por favor. Bueno, ya llegamos a la parte del tratamiento. Siguiente. En esta parte, pues es muy importante mencionar que el pilar del tratamiento son 4 puntos. Principalmente, generar una reposición hídrica, ya vamos a ver por qué, garantizar el suministro de insulina, garantizar la reposición de potasio y garantizar o identificar la causa, tratarla y así pues evitar que el paciente pues se complique y pueda mejorar. Igualmente, pues tratar otras alteraciones con las que esté cursando en el momento. Entonces, aquí, con respecto a la reposición de líquido, el tratamiento tanto para cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico son similares. Incluye, pues, corrección de anormalidades hidroelectrolíticas, como lo acabé de mencionar. Con solamente corregir líquidos vamos a corregir la hiperosmolaridad, porque vamos a aumentar, digámoslo, la relación solvente-soluto, entonces vamos a aumentar el solvente, por lo tanto nos van a disminuir, digámoslo, la relación soluto al solvente y esto nos va a generar que disminuya la osmolaridad plasmática. Vamos a corregir la hipovolemia y sobre todo en la acidosis metabólica, donde se genera una depresión del volumen, también se va a corregir. También, pues aquí es muy importante, como lo mencioné, la administración de insulina, porque la insulina es la que nos va a ayudar a disminuir estos niveles de glicemia que necesitamos corregir, pero no olvidar que cuando nosotros hacemos un tratamiento con insulina, la insulina me va a sensibilizar las células o me va a generar que las células me internalicen potasio por procesos fisiológicos. Entonces, cuando yo administro insulina, fisiológicamente va a entrar más potasio a la célula y entonces el potasio sanguíneo me va a disminuir y si pues me disminuye el potasio sérico en unos valores que vamos a ver más adelante significativos, esto me puede generar otras alteraciones, generalmente cardiovasculares. Entonces, para tratar de evitar complicaciones, siempre debemos corregir y estar pendientes y vigilar niveles de potasio. Generalmente la reposición se hace durante la primera hora, entonces siempre que nos llegue un paciente, independientemente de que tenga cetoacidosis diabética o estado hiperglicémico hiperosmolar, garantizar la reposición hídrica. Esta reposición hídrica se hace durante la primera hora, alguna literatura mencionaba entre 1000 cc durante la primera hora, o sea, en bolo, y generalmente se aplicaba ya cuando el paciente logra corregir sus niveles de glicemia,
uno ya no utiliza solución salina, sino que puede también utilizar soluciones destrozadas. Entonces, el primer paso siempre es corregir la volemia y pues garantizar la reposición hídrica con solución salina isotónica, o podemos decirlo ya con solución salina al 0.9. ¿Esto en qué depende? Por ejemplo, si siempre vamos a corregir el sodio del paciente, entonces tenemos un paciente con un sodio sérico disminuido, vamos a garantizarle al paciente un aporte de sodio adecuado. ¿Con qué tipo de solución? Con un tipo de solución salina al 0.9. Si el paciente, por el contrario, tiene el sodio elevado, pues vamos a garantizar un aumento del volumen, pero sin afectar mucho los niveles de sodio. Entonces, en este caso vamos a utilizar la solución salina al 0.45. La siguiente, por favor. Entonces, aquí ya tenemos lo que se estaba mencionando hace un momento, sodio corregido. Entonces, siempre a partir del sodio corregido, a partir de la glucosa. Entonces, si tenemos un sodio corregido menor a 135, debemos corregir con solución salina al 0.9 entre 250 a 500 mililitros hora después de haber garantizado el primer bolo de 1000 cc. Si por el contrario el sodio está normal o elevado, vamos a utilizar ya soluciones medio isotónicas. La represión del volumen, aquí siempre hay que recordar que con solamente garantizar esa reposición hídrica, la glicemia me va a bajar entre 35 a 70 miligramos por decilitro por hora. Y esto es debido a un mecanismo mediado por la expansión del espacio extracelular, por la reducción de la osmolaridad plasmática. Como aumenta la volemia, van a aumentar también pues, el aclaramiento, podemos decirlo, renal, y con ello van a haber pérdidas incrementadas de glucosa y va a mejorar la perfusión renal. Y pues así también van a reducir aquellas hormonas contrarreguladoras que pueden generar un aumento de la glicemia. La siguiente, por favor. Bueno, en esta parte, pues como lo mencioné hace un momento, es muy importante tener en cuenta la reposición del potasio. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que para iniciar insulinas debemos basarnos en los niveles de potasio. Entonces, si el potasio sérico es menor a 5.3 y el paciente tiene un gasto urinario adecuado, puedo empezar reposición con insulina. Pero si el potasio, por ejemplo, ya está menor de 5.3, en un rango entre 3.3 y 5.3, ya debo empezar a corregir el potasio, y posteriormente el potasio esté corregido, ya puedo administrar insulina. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos un potasio sérico mayor a 5.3, la reposición de potasio pues se debe retrasar, mayor a 5.3, perdón, se debe retrasar hasta que las concentraciones estén bajas. Entonces, aquí no tendríamos que corregir potasio, podemos administrar insulina común y corriente. Si el paciente tiene un potasio entre 3.3 y 5.3, ya debemos corregirlo porque ya está en riesgo de generar hipocalemia. Entonces vamos a corregir con cloruro de potasio por vía intravenosa. Vamos a pasar entre 20 a 30 miliequivalentes. Estos se van a agregar a cada litro de solución IV que yo voy a poner. Entonces, si yo en la primera hora le voy a poner al paciente, digamos, los 500 cc de solución salina al 0.9%, yo debo, y el paciente tiene un potasio de 3.5, por ejemplo, ya debo garantizar el aporte de potasio. Entonces, voy a administrar a ese medio litro de solución que voy a administrar, a ese litro, le voy a administrar 20 a 30 miliequivalentes. Por otro lado, si el paciente ya tiene un potasio menor a 3.3, yo también debo ya pues corregirlo con mayor razón, porque rápidamente me puede pasar a una hipocalemia, pues ya severa. Entonces aquí ya corrijo con cloruro de potasio, pero ya no una razón de 20 a 30, sino que ya corrijo de 20 a 40 miliequivalentes hora, que ya no es por litro de solución, sino por hora. Entonces, siempre recordar que los pacientes con hipocalemia marcada requieren una reposición más agresiva, por eso hablamos de 40 miliequivalentes, y con suplementaciones adicionales. Entonces, el paciente nos está recibiendo vía oral, pues tratar también como de corregir y evaluar siempre los niveles de potasio cada 30 minutos o cada hora, si es pues para poder guiar el manejo. Idealmente, pues, como lo mencioné, eso se hace porque la insulina genera una distribución alterada del potasio a nivel pues intracelular, entonces va a generar que se internalice más, y pues esto nos puede generar la hipocalemia, y con ello pues alterar, digámoslo, la estabilidad de la membrana del músculo miocárdico, que es lo que nos puede desencadenar arritmias fatales. La siguiente, por favor. Listo. Entonces aquí tenemos un cuadrito ya más ilustrativo. Entonces el tratamiento básicamente está así dado. Si el potasio sérico es mayor a 3.3, puedo empezar insulinas. Entonces voy a mirar.
¿Cómo voy a administrar insulinas? Entonces siempre la insulinoterapia la voy a garantizar, puedo hacerlo por medio de bolos o por medio de infusiones. Entonces puedo administrar al paciente un bolo IV de insulina de rápida acción a una razón de 0.1 unidades por kilo, seguido de una infusión continua de 0.1 unidades por kilo hora. O puedo omitir este bolo que mencioné y dejar al paciente con una infusión continua de 0.14 unidades por kilogramo hora. Siempre debo evaluar cómo está la glicemia por horas. Entonces, hice esta infusión o pasé el bolo y después la infusión y evalúo a la hora cómo está la glicemia. Entonces, ¿qué debo verificar? Que la glicemia me disminuya entre 50 a 70 miligramos por decilitro hora. Entonces, si es así, siempre vigilar ahora que la glicemia no se me baje mucho, porque como estoy haciendo una corrección rápida de esta hiperglicemia, el riesgo es que el paciente rápidamente me pase a una hipoglicemia. Entonces yo debo verificar esto. ¿Y cómo lo hago? Como monitoreo. Entonces voy a monitorizar niveles de glicemia, también cada hora lo puedo hacer o cada 30 minutos. Entonces siempre verificar que la glicemia no me baje. Por ejemplo, en estado hiperosmolar mencionaban entre 250 a 300 y en cetoacidosis de 200 a 250, porque aquí ya me cambia la conducta. Cuando yo ya le hice terapia al paciente con insulina y, por ejemplo, el paciente tenía una hiperglicemia en valores de 600 y fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un valor de 300, yo ya empiezo a mirar, bueno, ya se me está bajando mucho, voy a estar más pendiente porque si se me disminuye de 200 ya tengo riesgo de hipoglicemias. Entonces, cuando el paciente me llegue a un rango de 250, yo ya voy a cambiar esa infusión, ya no le voy a pasar la infusión que tenía inicialmente, en el caso si tomamos 0.1 unidades por kilo hora, sino que voy a bajar la infusión inicial al 50%. Y voy aquí a garantizar un aporte de glucosa externo. Entonces, ¿cuál va a ser ese aporte de glucosa? Ya no voy a utilizar líquidos, digámoslo, solamente con solución salina, sino que voy a utilizar soluciones destrozadas. Entonces, aquí puedo utilizar destroza al 5%, y eso se hace una combinación. Entonces, uno lo que hace es solicitar, cuando el paciente ya tiene estos niveles, está cercano a los niveles de 250 miligramos por decilitro de glicemia, lo que yo hago es cambiar los líquidos. Entonces, cambio los líquidos, solicito que se administren líquidos destrozados y coloco mi orden así: destroza al 5%, en solución salina al 0.45 en partes iguales. Entonces yo puedo arrancar por bolos de 250 cc hora, 200, 100 cc. Entonces, igualmente en este momento voy a generar una orden donde se me disminuya la infusión de insulina. Entonces, siempre a la mitad. Entonces, si inicié con 0.1, disminuir a la mitad, que sería 0.5, siempre y cuando el valor esté ya cercano a 200, 250. Por otro lado, si nosotros teníamos al paciente inicialmente con la infusión que elegimos al principio, y vemos que el paciente no está logrando la meta, que es la glicemia que disminuya la glicemia entre 50 a 70 miligramos por decilitro, vamos a verificar que el acceso venoso sí esté garantizado, que se esté pasando correctamente pues la terapia, y después de descartar esta probabilidad, tratar como de duplicar la tasa de insulina que estoy aplicando hasta lograr disminuir el 50 al 70 miligramos decilitro hora. Es decir, si yo tenía al paciente con 0.1 unidades y verifiqué el acceso venoso se está pasando adecuadamente, entonces yo lo que puedo hacer es aumentar la dosis de insulina. La siguiente, por favor. Listo, en esta parte pues se hablaba mucho sobre si se aconsejaba el bicarbonato. Entonces mencionaban que dada la administración de bicarbonato en aquellos pacientes acidóticos, mencionaban que el bicarbonato podría ayudar a llevar potasio a la célula, entonces podrían también disminuir estas concentraciones de potasio sérico, por lo cual pues el uso de bicarbonato pues no estaba muy bien recomendado, pero sí se recomendaba en algunos pacientes, por ejemplo, que tenían un pH arterial menor a 6.9, en los que la contractilidad cardíaca ya se veía alterada o disminuida, y se podían dar generalmente 100 miliequivalentes de bicarbonato de sodio en 200 a 400 mililitros de agua estéril. Esto como para tratar de ayudar a estabilizar la membrana cardíaca. Y también se mencionaban que se utilizaban aquellos pacientes con hipercalemia potencialmente fatal, ya que pues ayuda a internalizar potasio. Se puede administrar este bicarbonato siempre y cuando el pH esté, el potasio esté por encima de 6.4 miliequivalentes litro. La siguiente. Listo, entonces aquí ya tenemos como no lo veo, listo.
Entonces, dentro del tratamiento siempre vamos a garantizar el monitoreo, y el monitoreo es, como lo mencioné hace un momento, medir glicemia cada hora hasta que el paciente pues estabilice, medir electrolitos séricos, BUN, creatinina, medir sodio, potasio, cloro. Entonces lo puedo hacer entre cada 2 o cada 4 horas, y siempre pues estar pendiente como de la osmolaridad plasmática, que yo lo calculo pues ya como está la fórmula, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Esto con el objetivo de identificar complicaciones tempranas. Aquí ya tenemos los criterios de resolución, tanto para la cetoacidosis diabética como el estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, dentro de los criterios de resolución está que el paciente haya resuelto su crisis hiperglicémica, establecen un valor menor a 200 miligramos por decilitro, que el paciente esté tolerando vía oral, que haya una normalización de la NEOGAP en el caso de la cetoacidosis que esté por debajo de 12 miliequivalentes litro, y en pacientes que hayan cursado con estado hiperosmolar, verificar que los pacientes estén alertas, que interactúen con el medio, que resuelvan su compromiso neurológico y que la osmolaridad plasmática esté menor a 315. Esas son como las metas que uno tiene para decir que el paciente puedo llevarlo ya de una terapia de insulinas intravenosas a una terapia de, podemos decirlo, de insulina subcutánea. Entonces siempre tener en cuenta estos criterios, porque con ellos voy a definir cuándo pasar al paciente a un esquema de insulina subcutánea. Siguiente. Entonces aquí ya viene lo que les estaba hablando, paso ya entre la insulina IV a la insulina subcutánea. Entonces, aquí es muy importante mencionar que cuando el paciente ya se acerque a los niveles de glicemia que deseamos, siempre que, como lo mencioné, está reflejado entre un nivel de entre 250 a 300 miliequivalentes por decilitro. Aquí podemos iniciar un esquema basal bolo con insulina subcutánea. Entonces, por ejemplo, en cetoacidosis diabética se puede iniciar el esquema basal bolo con insulina subcutánea cuando se haya resuelto la cetoacidosis, como lo mencioné hace un momento, el paciente esté tolerando vía oral, y si no tolera vía oral, pues es preferible seguirle garantizando el aporte de insulina por vía intravenosa. Entonces, aquí siempre mirar, el paciente, cuando yo vaya a garantizar, ya tenga la glicemia entre 250 y el paciente tenga criterios para pasar a insulina subcutánea, pues ya ordeno que por favor le pasen al paciente el esquema del régimen subcutáneo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo lo voy a pasar? Aquí me cambia dependiendo del tipo de paciente que yo tenga. Entonces, si yo tengo un paciente con diagnóstico previo de diabetes, lo que hago es evaluar qué manejo traía desde la casa. Entonces, si la dosis de insulina IV que necesité para estabilizar al paciente es más alta, pues puedo aumentar temporalmente esa dosis con la que venía el paciente. Pero si por el contrario, pues el paciente llegó con un diagnóstico de novo de diabetes mellitus, yo voy a hacerlo de acuerdo a puedo hacerlo con un esquema que es la dosis total diaria. Entonces voy a multiplicar 0.5 a 0.8 unidades de insulina por kilo, y eso se lo puedo administrar al paciente hasta alcanzar una dosis óptima que yo vea que se mantiene con unos niveles de glucometrías estables. Y esto es como lo puedo pasar. Entonces yo calculo la dosis total diarias a razón de esta tasa de 0.5, si yo quiero elegir el valor más bajo, y la dosis total que me dé la voy a dividir en dos. 50% la voy a pasar basal, que lo puedo pasar digámoslo, 1 o 2 veces al día, y el otro 50% restante lo va a pasar en bolos preprandiales. También para cualquiera de los casos, siempre puedo yo también calcular el total de dosis que le garantiza al paciente durante las 6 u 8 horas de tratamiento, y esas últimas 6 u 8 horas, la cantidad de dosis de insulina que me den, voy a dividirla igualmente, 50% basal y 50% en bolos prandiales. La siguiente, María Paula. Aquí me puedes ayudar a acercar la diapositiva, por favor. Listo, entonces en esta parte vamos a mencionar, por ejemplo, creo que sí lograrán ver. Sí, Nata, se ve bien. Ok, perfecto. Yo acá no veo muy bien. Entonces aquí es como ya un resumen del manejo. Entonces siempre que nos llegue, por ejemplo, un paciente con un cuadro clínico insidioso de poliuria, polidipsia y polifagia, acompañado de síntomas neurológicos, pensar, el paciente está cursando con un estado hiperglicémico hiperosmolar, pues es lo más probable por los que son los síntomas característicos de esta etiología. Pero si por el contrario el paciente está presentando un cuadro clínico de rápida evolución,
acompañado de hiperventilación, aliento cetónico, dolor abdominal, náuseas y vómitos, yo voy a sospechar más una cetoacidosis diabética. Y en este caso voy a garantizar el MOVAL que es hospitalizar al paciente, realizarle monitorización, garantizar el oxígeno si la saturación está menor al 90%, garantizar accesos venosos y empezar los laboratorios. Pues inicialmente es muy importante hacer la historia clínica, como lo mencioné al principio, una historia clínica bien informada, bien sustentada, y ya pues continuar a hospitalizar al paciente y realizarle el MOVAL. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en estado hiperglicémico hiperosmolar en los paraclínicos? Glicemia generalmente mayor a 600 y osmolaridad elevada. pH mayor a 7.3. Bicarbonato mayor a 15. Mientras que en la cetoacidosis diabética vamos a encontrar glicemia mayor a 250, acidosis metabólica de anión GAP aumentado, cetonemia, y en la cetoacidosis, pues en el estado hiperglicémico hiperosmolar, vamos a encontrar cetonas séricas o urinarias negativas. Entonces aquí siempre verificar que el paciente tenga todo su esquema de paraclínicos, glicemia, electrolitos, BUN, creatinina, hemograma, los paraclínicos que me van a ayudar a descartar posible foco infeccioso, radiografía de tórax, hemocultivos, urocultivos. Y ahora nos vamos a la parte del tratamiento. ¿Me ayudas a bajar, por favor? Entonces, en la parte del tratamiento, el primer pilar, líquidos. Entonces, como lo mencioné en un momento, garantizar en primera medida 1000 cc hora de solución salina al 0.9%. Si no conozco pues el nivel de sodio previo del paciente durante las primeras 2 horas. Posteriormente ya conozco el nivel de sodio del paciente, voy a verificar qué tipo de solución voy a utilizar, si al 0.9 o al 0.45. Entonces, aquí ya puedo pasar bolos entre 250 y 500 cc hora. Ya nos vamos a la parte que sigue, que sería la parte de reposición del potasio. Entonces, siempre verificar si el potasio sérico está menor a 3.3, garantizar el aporte. ¿Y a qué dosis? Lo dije que idealmente una dosis de 40 miliequivalentes hora de cloruro de potasio por vía intravenosa. Si el paciente está entre 3.3 y 5.3, a una razón de 20-30 miliequivalentes de cloruro de potasio por vía intravenosa. Y si el paciente tiene un potasio de 5.3, retrasar la reposición de potasio hasta que pues, no tenga niveles bajos. La terapia con insulina, como lo mencioné, solo debemos iniciar insulina cuando el potasio esté por encima de 3.3. Lo puedo hacer con un bolo de insulina regular a una razón de 0.1 unidades por kilo y luego dejar una infusión a 0.1 unidades por kilo hora, o omitir el bolo y dejar una infusión continua de 0.14 unidades por kilo. Bueno, ya cuando, como les mencionaba, es muy importante que cuando la glicemia esté en unos valores de 200 miligramos en cetoacidosis diabética o 250 a 300 en estado hiperglicémico hiperosmolar, ya cambiar los líquidos, porque el paciente me corre un riesgo de hipoglicemias. Entonces aquí ya debo garantizar los líquidos destrozados para hacer un aporte o un suministro de glucosa. Y debo disminuir la infusión que estoy haciendo de insulina al 50%. Ya verifico que el paciente, cómo está evolucionando el paciente y verifico qué criterios de resolución tiene. Entonces, el paciente cursa en un estado hiperglicémico hiperosmolar, pues miro que el paciente no tenga compromiso del sensorio y que la osmolaridad esté menor a 315 o menor a 320. En cetoacidosis diabética voy a verificar que la glicemia esté por debajo de 200, que la anión GAP o el anión sérico esté disminuido, esté menor de 12, y en ambos casos que el paciente esté tolerando vía oral. Entonces, como les mencionaba, ya puedo elegir los regímenes subcutáneos que voy a administrar al paciente. Si venía con una dosis previa y necesito un valor de unidades mayores al que traía, tratar de titular, pues arrancando con las que estaban en hospitalización e ir bajando hasta que el paciente esté en glucometrías aceptables. Si es un diagnóstico de nuevo, calcular la dosis total diaria y administrarla en un esquema 50 basal y 50 bolo preprandiales. Y en cualquiera de los escenarios, pues puedo hacerlo calculando la dosis total que administré durante 8 horas y esas las divido en 50% basales y 50 prandiales. La siguiente, por favor. Aquí me demoro 5 minuticos. Entonces aquí les dejo un caso clínico. Datos de filiación. Paciente de sexo femenino de 33 años de edad, ocupación desempleada, procedencia de Belalcázar Risaralda,
trasladada por cuerpo de bomberos a unidad local. Refieren antecedentes de diabetes mellitus insulino requirente desde hace 5 años y asma. También refieren repetidas hospitalizaciones por crisis hiperglicémicas. En farmacológicos tiene una medicación con insulina Lantus 40 unidades día y insulina Rapidra 16 unidades preprandiales. Toxicológicos niega, anotoxicológicos consumo de alcohol y cocaína, quirúrgicos niega y alérgicos niega. La siguiente. Bueno, entonces tenemos la enfermedad actual. Es una paciente femenina de 33 años con antecedentes de diabetes mellitus insulino requiriente desde hace 5 años y asma, con aparente irregular adherencia al manejo médico. Describen en la nota de ingreso que fue remitida de unidad de Alcázar como urgencia vital por aparente crisis hiperglicémica. No se conoce más información al respecto y no se logra establecer diálogo con la paciente, por lo que no se amplía el interrogatorio y no se conoce pues historia clínica a profundidad de la paciente. Se conoce por información que 3 días previos al ingreso la paciente no se administraba insulina. Al parecer esta información fue suministrada por familiar y destacan consumo constante de alcohol y cocaína. Ingresan a la unidad en mal estado general, somnolienta, con signos claros de deshidratación. La siguiente, por favor. Al examen físico tenía una frecuencia cardíaca de 105, una respiratoria de 19, una tensión arterial de 89,59, temperatura de 35,3, saturando al 96% sin oxígeno complementario. Se encontraba la paciente en cama en regulares condiciones generales, responde a preguntas básicas, estable hemodinámicamente, sin signos de respuesta inflamatoria sistémica, sin signos de congestión, sin oxígeno suplementario, ruidos cardíacos rítmicos, sin sobreagregados, ruidos respiratorios audibles, sin sobreagregados, abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación, extremidades con llenado capilar adecuado, sin edemas y sin signos de focalización. La siguiente. En los paraclínicos iniciales reportan un pH de 7, reportan una presión de CO2 indetectable, una presión de oxígeno de 110, un valor de bicarbonato indetectable, sodio de 128, potasio de 3,9, glucosa de 446, BUN de 35, hemoglobina glicosilada mayor de 14, potasio de 5,7, sodio de 128, creatinina de 1,8, glucosa de 917, le realizan una prueba de embarazo negativa, tiempos normales, y en el hemograma se encuentra una hemoglobina de 10,8 con un hematocrito de 37,2 y un volumen corpuscular de 100 femtolitros. La siguiente. Entonces, podemos continuar. Aquí pues es muy cortico como para tratar de hacer esto algo dinámico. ¿Quién podría como, con base a todo lo que ya vimos del abordaje de las crisis hiperglicémicas, quién podría hacerme un análisis o aportar con respecto al caso de esta paciente, destacando pues hallazgos positivos que puedan orientar el diagnóstico, tanto en el motivo de consulta como en la enfermedad actual, al examen físico o en los paraclínicos? Por ejemplo, dentro de la enfermedad actual, ¿qué encontramos como positivo? Nata, tenemos una paciente que presenta signos de deshidratación, dolor abdominal, que tiene un desencadenante que resaltaron mucho, que fue el consumo de cocaína. Es una paciente que tiene poca adherencia al tratamiento, su antecedente principal pues de diabetes. Muy bien. Entonces, sí, así como lo dijo María Paula, pues es una paciente joven con historia y antecedentes de mala adherencia al tratamiento. Si recordamos, pues el tratamiento que tenía en casa eran 40 unidades, eso nos sugiere que la paciente pues ha requerido unas dosis altas para poder controlar su enfermedad, posiblemente por resistencia a la insulina, o no podemos asumir que resistencia, sino pues, también, tal vez por mala adherencia. Entonces, al tratar de buscar una dosis ideal para la paciente, se ha ido aumentando hasta llegar a dosis de 40 unidades, digámoslo, basales. También es una paciente que refieren que 3 días previos no se administró la insulina, consumió cocaína. Entonces un desencadenante para esta crisis pudo haber sido el consumo de cocaína y pues el no aporte de las insulinas. Respecto al examen físico, pues encontramos que el abdomen estaba como positivo, abdomen doloroso,
presiones, signos vitales sin alteraciones. Entonces, ¿será que posiblemente esta paciente tendría algún compromiso abdominal? Eso se podría estudiar o se podría descartar más adelante. Respecto a la siguiente, por favor. No, siguiente. Respecto allá a los paraclínicos, pues evidenciamos que la paciente evidentemente cursa con una acidosis metabólica, tanto que en los gases no se pudo identificar, por ejemplo, la presión de CO2 ni el bicarbonato estaba indetectable, entonces la paciente estaba francamente acidótica. Observamos unos azodados alterados, un BUN a una tasa de 35, una creatinina a 1.8. Observamos también al inicio, pues, reflejaban un potasio de 5.7, lo cual siempre pues lo que uno debe hacer es verificar si este valor es adecuado. Posterior a tener en cuenta este valor, le toman los gases y se evidencia un potasio en 3.9, entonces pues no estaba elevado el potasio. Y pues aquí lo ideal es que ya pues con este paraclínico ya tendríamos diagnóstico. ¿Quién se puede aventurar al diagnóstico de esta paciente? Tenemos una paciente con un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Severa. Severa, exacto, muy bien. Entonces, mira, calculamos la osmolaridad, nos da mayor a 280. Tiene francamente compromiso de acidosis metabólica, posiblemente de anión CAP aumentado. No tenemos valor pues al momento de bicarbonato, pero pues, asumiendo ya los valores de cloro y de bicarbonato ya pues disminuidos, entonces ya podemos asumir que la paciente pues sí cursa con una cetoacidosis de anión CAP aumentado y ya pues empezaríamos el manejo. El manejo es básicamente el que ya expusimos. Siguiente, Paula, por favor. La siguiente. Y este es el manejo que se le hizo ya en hospitalización. Se trasladó a unidades de sala de cuidados intermedios, se le garantizó soporte de oxígeno si la saturación estaba menor al 90%, se tomaron las glucometrías cada hora, o sea, cumplieron con lo que sugieren las guías, se tomaron gases arteriales cada 2 a 4 horas, también se pasó una sonda vesical porque se deben garantizar pues, el cálculo de líquidos administrados, líquidos eliminados, se garantizó la tromboprofilaxis, se administraron en ese momento, ese manejo es cuando ya la paciente ingresa aquí y ya tenía una glicemia por debajo de 200. Entonces aquí ya garantizaron líquidos destrozados al 5% en solución salina al 0.45 y lo pasaron a una tasa de 200 cc hora. Administraron insulina en infusión a una razón ya de 0.05. ¿Por qué? Como la paciente ya tenía valores menores a 200, ya se disminuyó la infusión a la mitad. Entonces por eso tiene 0.05. Se garantizó gastroprotección, se ordenó pasar cloruro de potasio porque tenía un potasio de 3.2 en los gases nuevos y se tomaron los hemocultivos. Hasta ahí es lo que se conoce de la paciente. Entonces, pues con este manejo, la paciente estuvo bien enfocada ya en el servicio de urgencias. Y la siguiente. Eso es todo, muchísimas gracias. Nata, muchísimas gracias a ti, estuvo muy bueno, absolutamente todo. De pronto alguien tiene alguna pregunta, el profe quiere hacernos alguna claridad sobre lo que se habló. Bueno, buenas tardes ya. Antes de que Elena haga las preguntas, agradecer pues a Natalia por el esfuerzo que hizo con la charla, con el enfoque y con la parte final del caso que nos permite llevar el contexto de este tema tan importante. Entonces, cuando uno habla de cetoacidosis y estado hiperosmolar, usualmente cuando lo revisamos en el pregrado, uno lo ve muy lejano y no es tan frecuente en pregrado enfrentarse a esos casos. En la práctica real es muy frecuente, entonces es algo que es demasiado importante estarlo revisando, porque el día que se nos presenta ese paciente es bastante estresante
en cuanto al enfoque y, por ejemplo, que lo que nos mostró ahí la doctora Natalia, que es un paciente que realmente llega en unas condiciones bastante regulares o críticas y que el interrogatorio puede ser bastante difícil. Entonces, eso es como lo primero, tenerlo en cuenta que es un tema que teóricamente se ve fácil, pero cuando uno lo va a poner en práctica realmente es bastante difícil. Dentro de las cosas que uno ve en cetoacidosis y estado hiperosmolar, hay unos algoritmos que son guiados por computador en las guías clínicas de muchos hospitales que han evaluado la eficacia de llevar como un paso a paso, que más o menos es lo que nos mostró en el último algoritmo Natalia, que es llevar un paso a paso y estar pendiente de que nada se me esté quedando. Es como cuando yo estoy reanimando a un paciente y estoy haciendo el curso de la CLS, que tengo que llevar un paso a paso, yo sé que no se me puede quedar pendiente de esto, no se me puede olvidar esto, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en cetoacidosis, pero siempre va a primar el juicio clínico del médico que esté a cargo de ese paciente. Entonces, por ejemplo, Natalia nos mostró cómo ella y su grupo de trabajo, cuando abordó a esta paciente, decidieron ir a buscar un foco infeccioso, le tomaron hemocultivos, y es algo importante. El juicio clínico siempre va a primar sobre cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo me enfrento a estos pacientes, debo establecer metas. Entonces, eso es bien importante. Establezco metas. Entonces, ¿qué metas debo establecer? Entonces, voy a diferenciar si el paciente tiene cetoacidosis o tiene estado hiperosmolar. Y de acuerdo a eso me establezco las metas. Entonces, la primera meta va a ser, como nos dijo muy bien Natalia, es corregir el estado de volumen. La segunda meta es evitar y corregir los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, tener en cuenta todo lo que nos dijo ahí Natalia, el potasio, el sodio, el fósforo y tener en cuenta los factores de corrección. Entonces, siempre hay que corregir el sodio, siempre hay que tener en cuenta el potasio y tener en cuenta el fosfato. Luego viene corregir el estado de acidosis del paciente y finalmente corregir la hiperglicemia. Entonces de ahí viene lo que muy bien nos enseñó Natalia y nos mostró Natalia. Lo primero es corregir el estado de volumen y ese corregir el estado de volumen significa que yo al paciente lo recibo en urgencias y ese paciente idealmente yo le estoy diciendo a la enfermera canalíceme 2 venas periféricas y probablemente voy a tener que irme por un catéter central. Entonces voy a tener lista 2 venas periféricas. Y ese paciente lo tengo que recibir, como muy bien nos dijo Natalia, solución salina normal. Entonces ahí no me pregunto ni por lactato de Ringer ni por nada más. Entonces la enfermera me dice, doctor, ¿le pongo lactato de Ringer? No, le voy a poner solución salina normal. ¿Cuánto? Altísimos volúmenes. Natalia nos dijo 1000 cc hora. Incluso las guías de la sociedad británica nos dicen 1500 cc en esa primera hora. Listo, entonces lo importante es corregir ese estado de volumen. Ya a la hora me voy a devolver y lo dejo a 250 a 500 cc hora. Entonces, ¿a quién dejo en 500? A ese paciente que no tenga riesgo de sobrecarga, a ese paciente que no esté con un síndrome hematoso, que no tenga falla cardíaca con fiebre disminuida. A ese lo dejo en 500. Si es el otro paciente, lo dejo en 250. Entonces, ahí hay una divergencia entre los americanos y los ingleses. Los americanos son más dados a hacer ese cambio a la solución salina al 0.45% de acuerdo a los niveles que tenga el sodio. Los ingleses son más dados a dejar la solución salina normal. Entonces ahí puedo tener dos escuelas. Entonces nosotros sí estamos más dados a pasarlo a la solución salina al 0.45%, pero podemos encontrar escuelas en las cuales lo puedan dejar en la solución salina normal. De una vez estoy mirando el segundo problema, que son los electrolitos, y ese problema de los electrolitos estoy teniendo en cuenta cómo está el potasio de mi paciente y cómo está el sodio. Listo. Finalmente, la hiperglicemia, entonces la insulina entra a jugar un papel ahí, pero miren que ya debía haber corregido el estado de volemia antes de empezar a mirar lo que es el potasio. Entonces, de pronto eso es, en este paciente siempre establecer metas y tener en cuenta los algoritmos. Me da tiempo porque yo sé que recibí este paciente, debo hacer esa parte de reanimación, entonces si no me acuerdo, ¿cuánto era que tenía que ponerle de potasio? ¿Cuánto era?
¿será que está indicado el fosfato? ¿Será que está indicado el bicarbonato? Entonces me da tiempo en esa hora que yo hice esa reanimación de ir a repasar esas cositas si es que no me acuerdo. Listo, entonces controversias más allá de esto, ahí está el bicarbonato. Por ejemplo, el paciente que nos presenta la doctora Natalia nos dice tiene un pH en 7.0. Ese paciente está con una cetoacidosis severa. Entonces, hay dos vertientes. Los americanos ponen bicarbonato cuando el pH está menor a 6.9. Algunos intensivistas ponen bicarbonato con pHs menores a 7.2 y los ingleses nos dicen no pongan bicarbonato que no impacta en mortalidad. Entonces puede encontrar esas tres escuelas. Algunos que corrigen con pH de menos de 7.2, otros con pH de 6.9 y otros que definitivamente no. Y cualquiera de las tres conductas, de las dos primeras conductas especialmente sería válida. El fosfato nos dicen no lo corrija, excepto que el paciente tenga disfunción muscular o disfunción respiratoria. Podría ser otra controversia. Entonces, otro dato para aportar es que se habla mucho de las cetocidosis euglicémicas en la actualidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un paciente anciano hace poco en el hospital con una cetoacidosis euglicémica por empaglifosina. No es común, realmente solo he visto una en un periodo de mucho tiempo, pero sí se ha descrito que hay que tener el alerta de que son pacientes que llevan con cetoacidosis y pueden pasar desapercibido porque no tienen la glicemia tan alta como la esperada para ese trastorno. Entonces, usualmente hablan de glicemias inferiores a 300. Y una alerta que nos dan es, ojo, no piense cetoacidosis euglicémica solo si viene con un inhibidor de la SGLT2, sino también piénsela en embarazadas, piénsela en pacientes como esta paciente que usaba grandes cantidades de alcohol y piénselo en pacientes que tengan enfermedad hepática. Esos pacientes también pueden hacer cetoacidosis euglicémica. Entonces ahí otro punto para tener en cuenta. Listo. ¿Qué más podría ser importante tener en cuenta? Es la prevención. Entonces, este paciente se va para la casa y probablemente cuando Natalia le dé salida a esta paciente que mandó para la UCI, esta paciente en 1 o 2 meses la va a volver por lo mismo. Entonces, la recomendación grande es la educación. Entonces, un educador en diabetes. El educador en diabetes no tiene que ser el especialista, el subespecialista más brillante, sino que debe ser alguien que sea juicioso, que sea juicioso y que tenga el tiempo para explicarle a los pacientes. Bueno, entonces ahí lo más importante es la educación para evitar que esos pacientes pierdan esa adherencia a la insulina y que tengan los signos y los síntomas de alarma para consultar. Ahora sí demos paso a las preguntas de la doctora Elena. Profe, muchas gracias por todas esas precisiones y felicitar pues a Natalia porque me parece que fue una revisión muy buena. Tengo como más que preguntas, están como para hacer un repaso porque no sé de qué diferentes semestres haya pues en el grupo, pero me parece importante, por ejemplo, volver a hacer el énfasis de la ampolla de potasio, cuántos miliequivalentes aporta, ya que pues ella nos dice que dependiendo pues uno puede poner 20 o 30, pero pues esto también es importante saber cómo, listo, con la ampolla cuántos podría aportar. Creo que también puede ser importante volver a como decir cómo se hace el cálculo para el sodio corregido. Y tengo una duda ya como tal, es cuando hago el cambio de líquidos a dextrosa, ¿continúo con la misma cantidad de líquidos o ahí cómo haría? Y con la dosis de insulina para diagnóstico nuevo de diabetes mellitus tipo 1, ¿ese solamente es para el diabetes tipo 1 o también me podría servir para la diabetes tipo 2? Pues de diagnóstico nuevo. Son esas 4. Gracias. Bueno, Nata, ahí sí te toca, volviendo a las bases de cuánto vienen las ampollas de potasio para los muchachos de semestres más empezando clínicas.
¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, Nata, ahí te ¿Sí? estás. Ok. Bueno, Doc, pues vienen ampollas inyectables al 10%. Y entonces con esto, por ejemplo, cada ampolla de 10 mililitros podría contener 1 gramo de cloruro de potasio. Entonces, sí, entonces ahí siempre tengan en cuenta, muchachos, que cuando la enfermera nos dice, entonces voy a ponerle 20 o 30 miliequivalentes de potasio, entonces un cc tiene 2 miliequivalentes de potasio, entonces usted le dice, sí, jefe, póngale, le va a poner 20, entonces le póngale una ampolla, o 10 cc, que es lo mismo. Si le va a poner 30, entonces le pondría ampolla y media o 15 cc, y si le va a poner 40, le pondría 2 ampollas o 20 cc. Eso es súper importante. Lo mismo pasa, Nata, cuando voy a hacer la conversión a esa solución salina al medio, porque siempre lo vamos a hacer con ampollas de natrol. Entonces, la misma situación ocurre con las ampollas de cloruro de sodio, que serían lo mismo una ampolla de 10 cc con 20 mil equivalentes o un cc con 2.000 equivalentes. Ahí está la pregunta 1. La pregunta 2 de Elena es cómo se corrige el sodio, ¿cierto? Sí. Pues el sodio sérico, si el sodio es sérico, se debe corregir con la fórmula de sodio medido, pues el sodio que nos arroja el sodio sérico más 1.6 y esto multiplicado sobre la glucosa menos 100, pero multiplicado por la glicemia menos 100 sobre 100. No sé si me hice entender. O sea, sodio medido más 1.6 por la glicemia menos 100 sobre 100. Esa es la fórmula que yo utilizo. Pero si, por ejemplo, la glicemia es menor a 400, ahí utilizo 1.6, pero si la glicemia es mayor a 400, ya no utilizo 1.6, sino 2.4. Listo, entonces siempre corregir los niveles de sodio por el nivel de glucosa para poder decir, si puedo utilizar solución salina al medio o no. Si no recuerdan, pues ya todos usamos calculadoras, entonces yo uso de Mecal, pues puede ser, pero en muchas calculadoras está el valor de corrección por si no recuerdan. La otra es cómo es la osmolaridad sérica efectiva. Esa es la tercera. La osmolaridad sérica efectiva es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Es perfecto. Entonces siempre 320 de osmolaridad es la que nos da el parámetro para decir estoy ante un estado hiperosmolar. Eso es súper importante. La cuarta pregunta de la doctora Elena es cómo se saca el anion gap, cómo se calcula. El anion gap es la diferencia entre los cationes y los aniones. Entonces yo voy a sumar el sodio y el potasio y le voy a restar el cloro y el bicarbonato. Perfecto. Entonces, en este paciente que nos presentó la doctora Natalia, pues no se podía calcular porque no tenía valor de bicarbonato. Pero entonces siempre debo calcular. Entonces, cuando no solo en este escenario de cetoacidosis, estado hiperosmolar, sino en cualquier escenario, cuando a nosotros nos pasan unos gases arteriales, y ya el doctor Juan Pablo, cuando nos dio la charla que está cargada en el canal de YouTube, nos hablaba de gases arteriales. Siempre nos dijo, si a usted le pasan una tirilla de gases arteriales y el paciente está con acidosis metabólica, siempre debo calcular el anion gap para buscar las posibles causas de esa acidosis metabólica de ese paciente. Bueno, ahí iría la cuarta pregunta. La quinta de Elena era... Ahí se me olvidó. Solo eran Elena, 4, ¿nos creo. ayudas? Profe, era que si la dosis que ponen de insulina al final del algoritmo, cuando dice nuevo diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, también podría utilizarse para la tipo 2 o solamente es para la tipo 1. Bueno. Ahí para hacer una anotación sobre el caso de la doctora Natalia, entonces, obviamente muchos ya lo saben, pero volver a recordar, cuando nos llega un paciente de 33 años, más o menos, y le diagnosticaron diabetes hace 5 años, uno debe tener en cuenta las diabetes mellitus de inicio en el adulto, que son encontradas en la literatura como diabetes tipo LADA. Entonces,
para que no se confundan con esos términos cuando llegan a una ronda médica, sobre todo las rondas médicas que no son de índole académico, sino que usted ya está allá, usted es el responsable del paciente, ya es el médico de turno o es el interno que está ahí del servicio y no tiene un docente ahí al lado, que me puedo equivocar. Entonces, eso es lo importante de estas interacciones que podemos hacer acá, porque una cosa es cuando yo voy con el profesor y me dice, esto es una diabetes tipo la A, y yo no sé qué es eso, pues a nadie estamos aprendiendo. Otra cosa es cuando yo ya soy el que estoy ahí de frente con el paciente y yo no le puedo decir al paciente, no, es que yo no sé, porque yo soy el responsable de ese paciente. Entonces, no confundir, no olvidar estos términos, diabetes tipo la, que muy probablemente puede ser lo que tenga la paciente del caso. Entonces, Natalia, ahora sí cuéntale lo de la insulina, Elena. ¿Ahí me escuchan? Sí, Nata, te escuchamos. Sí, por lo general, pues no, inclusive para ambos casos yo puedo utilizar esa dosis de 0.5 unidades por kilo. Aunque, Bueno, por y la ejemplo, una última literatura pregunta, mencionaba de 0.2 a 0.3 también para los casos de diabetes tipo 2. Entonces ahí yo tenía esa duda realmente porque no sabía si dejar valor para ambas de 0.5 o en diabetes tipo 2 establecerse de 0.2 a 0.3. muy bien. Y la otra pregunta era que cuánto le dejo de los líquidos al paciente cuando ya está la glucosa menor a 200, de acuerdo a unas guías, y 250, de acuerdo a otros, o 300 si está en estado hiperosmolar. Entonces, ahí lo que nos guía es el juicio clínico. Entonces, por eso el estado de volumen es el que va a primar. Entonces, el estado de volumen está mucho más depletado en los pacientes del estado hiperosmolar. Por eso ustedes ven en la epidemiología que la cetoacidosis diabética es más frecuente, pero el estado hiperosmolar tiene mayor mortalidad. Entonces, si un paciente con estado hiperosmolar no es tratado adecuadamente, la mortalidad puede estar hasta entre el 20 y el 30%. En cambio, el paciente de cetoacidosis diabética, desde el advenimiento de la insulina, tiene unas tasas de mortalidad mucho más bajas. Entonces, está mucho más depletado de volumen ese paciente de estado hiperosmolar. Entonces, siempre nos va a guiar es cuánto le dejo de líquidos, el estado de volumen del paciente. Entonces, me estoy guiando en llenado capilar, me estoy llena en las mucosas, me estoy mirando como el paciente probablemente ya está monitorizado en una unidad de cuidado intermedio intensivo, estoy mirando los parámetros de presión arterial, estoy mirando la frecuencia cardíaca y eso me va a decir cuánto le dejo de líquidos endovenosos. Listo, muchas gracias.